Buen día a todos, bienvenidos a este episodio que a Víctor y a mí nos gusta, nos apasiona y es algo de lo que platicamos todos los días. Estamos en cierre de año y creo que es el mejor momento para hablar de este tema tan importante, Vic. ¿Cómo Correcto. estás? Ay, mijita, te está yendo la Ay, garganta. parecía Lolita Ayala, perdón. Ya se fue. No, sí, la verdad es que me emociona mucho. Este también es un remake, ¿no? Sí, esto lo grabamos en nuestros primeros episodios. Fue el 2. Fue el segundo episodio histórico en La Oveja Sin Lana, ¿no? Correcto. Pero pues sabemos que han cambiado cosas, producción, también pues experiencia, y es un tema que sí o sí debemos de volver a platicar. Exactamente. Y este tema es el retiro. Es un tema que genuinamente a mí y a Arturo nos preocupa. O sea, independientemente de nuestra profesión, o sea, sí creemos que va, a ver, es inevitable y va a ser un problema en el mediano plazo para nuestra generación. Entonces, nada más lo que queremos es que la mayoría de las personas estén del lado de la moneda positivo en ese momento, ¿no? ¿Qué ha cambiado, Víctor, de 3 años atrás al día de hoy? Bueno, voy a hablar desde lo que yo he visto. Ya hay una mayor conciencia del retiro, ¿no? Y cada vez hay más información del retiro, desafortunadamente buena y mala, ¿no? Exacto. Entonces, ahorita vamos a hablar, vamos a tratar de ser lo más imparciales y objetivos posibles y pues vamos a tocar varios cálculos financieros, ¿no? Correcto. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría abordar, obviamente, es de el por qué. ¿Por qué ahorrar para el retiro? Víctor lo sabe, hay una historia que me gusta muchísimo platicar en las conferencias que doy a empresas o cuando doy testimoniales ante asesores y es el caso de Usain Bolt, ¿no? Ok. ¿Y qué tiene que ver Usain Bolt con todo esto? Bueno, creo que A ver, para quienes no sepan quién es Usain Bolt, Sí, justo, o sea, Usain Bolt creo que muchos lo ubican, pero para quien no, es un corredor jamaiquino histórico que pues en las Olimpiadas lo recordamos mucho en las del 2008 en Beijing, 2010, 2012 en Londres, porque rompió récords a diestra y siniestra, Cañón, ¿no? De güey. hecho, al día de hoy, 2024, sigue sin romperse su récord de los 100 metros planos. Exacto. ¿No? Para que se den una idea y ya con todos los avances tecnológicos que hay, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros volteamos a ver el resultado, ¿no? La medalla, el récord. Ajá. Pero si le preguntamos a Usain Bolt, oye, ¿cuánto te costó llegar a esto? Pues seguramente nos habrá dicho pues me costó literal mi juventud, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque seguramente, no sé si empezó desde la primaria, secundaria, que muchas veces inician desde ese entonces, pues eran muchísimas horas de entrenamiento al día, era un régimen alimenticio seguramente durísimo, y pues obviamente él vivió una etapa en la cual en infancia pues seguramente no fue a las fiestas infantiles de todos sus amigos, Adolescencia, ni se diga. adolescencia las fiestas de sus amigos también, el tema del alcohol, entonces pues tuvo que pagar ciertos sacrificios, ¿no? Y Correcto. nosotros, yo lo que les comento en esta analogía es que todos tenemos una carrera que correr, ¿no? Y a lo mejor la suya fue en los Olímpicos, pero para ti, Víctor, tu carrera financiera más importante, y digamos que no sé si 100 metros planos, sino la maratón de 42 kilómetros, Correcto. es el retiro, Correcto. ¿no? Sí, Entonces, sí. el retiro es, la meta más importante es la más cara, se los vamos aclarando, ¿no? Pero que es por la que más nos debemos de preparar, ¿no? Porque Exactamente. desafortunadamente pasa el tiempo, pasan los años, vamos a hacer varios cálculos y las personas se empiezan a preocupar por su retiro a los 50. Too late, exactamente. No, y en proporción, o sea, usando tu ejemplo, tu analogía, Usain Bolt, digo, no soy muy seguidor de este tipo de deportes, pero según yo su récord fue como 4 puntos y algo segundos, ¿no? No, también te fuiste a la Lourdes, fue 9 segundos. O sea, 9 sí. segundos. Bueno, 9 segundos, ok, ese es el dato correcto. Y tú dirás, ¿entrenaste 20 años para correr 9 segundos? Sí, güey, o sea, y en proporción eso es el retiro, es una parte pequeña de tu vida, pero que la vas a preparar durante 40 años, ¿no? Claro. O sea, digo, tomando eso como analogía, y una analogía que me gusta mucho a mí es que, bueno, más que analogía, creo que es una lección que debemos entender nosotros como humanos, ¿va? Nosotros somos el único animal que no guarda reservas para el invierno. ¿Okay? Claro. Entiéndase que el invierno de nuestra vida es el retiro. ¿Okay? Entonces, ustedes, neta, el animal que me pregunten, guarda alimento, guarda reservas, construye algo para pasar los inviernos, porque suelen ser las etapas de menor sequía, menor producción, que no pueden salir a cazar o que no pueden salir a buscar su alimento. Esto nos va a pasar a nosotros. Entonces, si entendemos que el retiro es nuestro invierno, la estamos fallando, ¿no? Porque no estamos guardando lo suficiente en nuestro momento productivo para ese momento de frío, vamos a llamarlo. Y si eres de las personas como yo que estas analogías no te sensibilizaron y eres más frío o eres más numérico, ¿Quieres números? bueno, métete en este momento, si estás escuchando el episodio en Spotify, tienes la oportunidad de meterte a YouTube. En este momento vamos a hacerle el ejercicio a Víctor de manera involuntaria porque ni le pregunté.
de cuánto vale su retiro, ¿no? Vamos a saber pesos y centavos de cuánto va a valer el retiro de Víctor. Así que en este momento vamos a compartir en pantalla en YouTube. Víctor, ¿qué edad tienes? 31 años. 31 años, pareces más viejo, pero bueno. Víctor, te voy a poner 4 edades posibles. Te vas a tener la oportunidad de escoger alguna de estas 4 edades para retirarte. 55, Venga. 60, 65, 70. 65. 65. Víctor, ¿cuánto te gustaría ganar si tú hoy tuvieras 65? No hay inflación, se congela eso y yo te los empiezo a pagar. Si hoy 2024 ya tuviera 65, yo creo que entendiendo que hice el resto de mi patrimonio y etcétera, 50,000 pesos mensuales me caerían. O sea, como el gober de Nuevo León, un sueldito de 50,000 pesitos. Un sueldito de 50. Sí, creo que me caería bien. No, digo, tratando de mantener un estilo de vida como el que tengo hoy, ¿no? Ok, perfecto. Víctor, tu retiro hoy en día valdría poco más de 6 millones de pesos. Ok. ¿Los tienes? No. Víctor, cuando tengas 65, okay, tu retiro va a valer más de 22,700,000 pesos. Ok. ¿Por qué? ¿Qué cambió en la ecuación? Bueno, aquí lo que tomamos en consideración para este cálculo que vieron en YouTube es el mexicano, al censo del 2020, el INEGI no ha salido de nuevo, que es en el 2025, vive en promedio 75 años, ¿no? Okay. Entonces, aquí una de las preguntas principales es, oye, Arturo, ¿me garantías llegar a los 75? No, pero estadísticamente dice que es más probable que llegues a los 75 a que mueras mañana, ¿no? Exactamente. Y ¿dónde está el verdadero problema? ¿No? El problema no está si no llegas. Si no llegas, pues fallecemos y ya, ¿no? Pero si llegas, te quiero preguntar, Vic, ¿a los 65 vas a tener la misma energía que al día de hoy a tus 31? No, de hecho, hoy ya no la tengo. Te ves obligado a seguir trabajando. El mercado laboral, ¿a quién va a voltear a ver primero? ¿Al Víctor de 31 o al Víctor de 65? Al de 31. ¿Por qué? Porque Víctor de 31 es un activo, y perdón la palabra, si se meten en temas humanistas y demás. Víctor de 31 va a tener 30 años de vida productiva en la empresa y al de 65 Correcto. Le queda muy poco, ¿no? Entonces, aunque quisiera, ya es muy poco probable que tenga buenos puestos, ¿no? Exacto. Entonces, si yo multiplico 50,000 por 12, son 600,000 pesos al año, ¿no? Okay. Y hay que multiplicar estos 600,000 pesos al año por la diferencia de 75 años, que es la edad de retiro, la esperanza de vida, menos 65, que es la edad de retiro. Estamos hablando de 10 años, ¿no? Esto yo voy a vivir jodido, o no jodido, mínimo, 10 años después de que me retire. ¿No? Estadísticamente, ¿no? Pero, Vic, ¿tú hoy tienes 65? No. Tienes 31. Exacto. O sea, te faltan 34 años para ello, ¿no? Correcto. ¿Consideras que dentro de 34 años las cosas se van a mantener igual o van a ser más caras? No, chavo, más caras. Okay. Si de un día a otro cambian, güey. Esta calculadora que viene en mi sitio web está tomando en cuenta una inflación del 4%, que es un promedio histórico en México en los últimos 20 años, ¿no? Esta es una ecuación que se llama valor futuro. Se pueden meter a internet y la pueden buscar perfectamente en la ecuación, ¿no? Entonces, aquí lo que toma en cuenta es, ok, si Víctor hoy necesitara retirarse son 6 millones, pero tomando en cuenta la inflación del 4% elevado a la 34, me da 22 millones de pesos. Mira, vámonos a hacer cálculos más sencillos. Si yo multiplico 6 por 3.5, me da 21 millones, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees, pregunta Vic, que de aquí en 34 años las cosas sean 3.5 veces más caras? Seguro. Seguro. Sí. Es lo que nos dice. O sea, yo lo que entendí aquí, digo, y para si la gente se perdió como yo en tanto número, ¿va? Prácticamente lo que hizo Arturo fue agregarle inflación de aquí a que yo sí neta vaya a tener 65, ¿no? Y considerando esta inflación, las cosas van a estar más caras. Entonces, ¿cuál es mi número? ¿20 qué? 22,700,000, poco más. Con 22 millones de pesos, cuando yo tenga 65, vas a poder comprar lo que hoy, 2024, se compran con 6 millones. 6 millones o 50,000 pesos de calidad de vida, ¿no? Exactamente. Es correcto. Entonces, si no te movió la historia de Usain Bolt, del mamífero, y si neta no te movió los 22 millones de pesos, ahí sí no podemos hacer nada. Salte este video. Sí, no podemos hacer nada, ¿no? Vamos a hablar un poquito de estadística en el retiro, ¿no? Y sí me gustaría partir en temas de estadística, porque muchas veces nos preguntan en citas, o a mí en lo particular, de ¿por qué el gobierno cambió la ley de pensiones? ¿No? No se te ha pasado esas preguntas, ¿no? Sí, claro, no. Hoy todos, al menos probablemente la gente que nos escucha en la Vega tenemos papás jubilados o a punto de jubilarse. Por ejemplo, tenemos el caso que tu mamá y mi papá, ellos están recibiendo su pensión. Sí, correcto. ¿No? Sí.
Pero y a ver, son de los privilegiados, ¿no? ¿por qué cambia esto en julio del 97? No, bueno, a grandes rasgos hay dos leyes, ley 73, ley 97. Ley 73 es, tú te podías retirar con una pensión que te paga el gobierno, y pues básicamente si te ponían las pilas los últimos 5 años laborales, podías tener una pensión muy buena, Digna, ¿sale? O sea, exacto. puedes tener una pensión de hasta 60,000 pesos al mes, ¿no? Muy Correcto. buena. Y ahorita la diferencia principal es que el chavito o aquella persona que empezó a cotizar, esto es bien importante hablarlo, ¿por qué? Porque muchas personas a lo mejor me dicen, y me han tocado en temas de retiro, ¿no? Oye, es que yo trabajo desde el 90. Sí, carnal, pero no cuenta cuando vendías mazapanes o repartías Exacto. Oye, te volantes dieron de alta, métete a tu número de seguro social. a ¿Cuándo tus semanas empezaste? cotizadas. ¿No? Ajá. No, ni siquiera semanas cotizadas. ¿Cuándo empezaste? Sí, No, sí, pues sí. ¿sabes qué? Me dieron de alta en el 99. Ve las papas, Sí, compadre. del 97 para acá ya te dieron una Afore, que básicamente es una alcancía, y es tu pedo. Exacto, es una alcancía, tú le estás metiendo lana, ahorita te voy a decir la cantidad ridícula de lana que le estás metiendo obligatoriamente a tu Afore, y esto lo que hace es el banco o quien te lo administre, está invirtiendo tu lana, y lo que hayas ahorrado más inversión, eso es con lo que te vas a retirar, ¿no? Estadística de Banjico, se estima que a valor presente las pensiones van a estar entre 3,000 y 7,000 Para pesos nuestra al mes generación. para nuestra generación. Exacto. Güey. Y aquí lo voy a simplificar, esto que acabas de decir, qué pasó entre la ley. A mí me gusta más entenderlo como qué pasó en una escala de familia, güey, ¿no? O sea, Exacto. nosotros teníamos, tú seguro, no, tú sí, güey. Tú tienes, ¿cuántos tíos tienes, güey? Yo tengo 15 tíos. Tienes Mi mamá 15 tiene tíos. 15 hermanos. ¿Tú cuántos hermanos tienes? 1, Ok, ¿cuántos hijos planeas tener? 2. Ok, va, y güey, tú sabes que la mitad de nuestra generación no quiere hijos, ¿no? Correcto. Entonces, en la familia de Arturo pasó lo mismo que pasó a nivel macro, ¿ok? Antes, digo, y para que ustedes entiendan, dimensionen el problema de esto. El sistema de pensiones es un sistema de reparto, ¿ok? Entonces, antes, en el siglo anterior, por cada 24 güeyes que estaban chambeando, había un viejito jubilado. Imagínate. Entonces el IMSS decía, ok, güey, sí, tengo 24 productivos, le pago nomás a un viejito, y aparte el viejito vive poco, güey, ¿no? Entonces, Sí, o sea, antes vivía 65 años, es más, sí, 70. güey, de ¿sabes? 65 años se veían como mamá coco, así de que yo hay una persona de 65 años se ve bien, güey, ¿no? Entonces, ok, luego pasó que ahorita estamos 5-1. Por cada 5 güeyes productivos hay un viejito No jubilado. manches. 2034, lo que dice supuestamente el INEGI es que va a quedar 1-1, güey. ¿Va? O sea, por cada güey productivo va a haber un viejito jubilado. Entonces, esto el IMSS lo vio desde hace mucho y dijo, carnal, desde el 97, ahí te da tu alcancía, tú te encargas. ¿Va? Que eso es precisamente lo que acaba de explicar Arturo con números. Y yo les quería poner un ejemplo que seguramente si lo hacen en sus familias, piensen cuántos tíos tienen, cuántos hermanos tienen y cuántos hijos planean tener. En resumen, no le alcanza ya al gobierno para pagarte la pensión, ¿no? Correcto. ¿Y qué crees? Porque muchas veces, mira, podemos mencionar muchas cosas en México, cosas malas que están haciendo administrativas, pero eso no es un tema de México. O sea, es un tema a nivel No. mundial, ¿no? Sí, Es un claro. tema en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa. Europa, güey. Europa hay países, si estás soltero, en los Que nórdicos, te pagan por ir, que ¿no? te pagan por ir y tener familia, güey. Sí, claro, güey. No, pero Francia hace poquito estuvo en huelga porque subieron la edad de retiro, creo que a 67 o algo así, güey. Sí. O sea, Y porque- para allá vamos, ¿eh? Sí, sí, o sí, sea, claro. para allá vamos. Y es Francia, ¿ubicas? Francia. O sea, están bien económicamente. Entonces, porque también me pasa mucho de que, oye, personas mexicanos que se van a trabajar a Europa, Estados Unidos, no, es que allá está mucho mejor. Y yo digo, güey, no, o sea, métete, es más, no nos creas a nosotros, a lo mejor hay personas más actualizadas porque a eso se dedican en tu contexto, pero lo que yo sé de manera general es que todos estamos así. Sí, correcto. Todos tenemos güey. esta bronca, ¿no? Entonces, creo que esta estadística nos da lo suficiente para entender que tenemos que ahorrar para nuestro retiro. Ahora, rápido nada más, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo tengo mi Afore, ¿no? Ok. ¿Cuánto le estoy destinando de lana a mi Afore, no? Bueno, por si no lo sabían, hubo una reforma en el 2023 que empezó a entrar en vigor, ¿no? Antes del 2023 se ahorraba el 6.5% de nuestro salario bruto para la Afore, ¿no? Del cual el patrón ponía como el 5 punto y algo, ¿no? Exacto, de esos 6.5, poco más de 5 puntos ponía el patrón y tú ponías como colaborador 1%. O sea, es decir, que tú estabas ahorrando para tu retiro un peso de cada 100 que te caen al bolsillo, ¿no? Ujú. Bueno, salió una reforma en 2023 que se va a estar subiendo lo que aportes de manera obligatoria en tu Afore hasta el 2030, ¿sale?
Depende muchos salarios mínimos, se pueden acercar con nosotros si quieren saber la estadística real, pero digamos que ahorita, en 2023, seguía el 6.5 y va a subir hasta el 2030 hasta casi el 12%. Pero yo siempre digo que es una aspirina ante un cáncer que tienes en la cabeza, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque el trabajador sigue aportando, Vic, 1%. Sí, aquí el que le aumentó la carga fue al patrón. El patrón, en vez de pagar 5 puntos, va a terminar pagando 11 puntos. Correcto. Y el colaborador 1, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué dije declarable? Digo, no quiero pensar mal, esto no viene en ninguna estadística ni nada, pero viene en tema de informalidad y temas de outsourcing que vivimos en nuestro país, ¿no? Y sabemos que hay muchas empresas que te voy a pagar tanto y por fuera te voy a pagar El resto. Sí, te tengo registrado al mínimo y por fuera te pago. Y hay mucha gente que prefiere eso, ¿no? Le ofrecen la oportunidad y dicen, no, si me van a quitar impuestos, Infonavit, no sé qué, a mí dame la lana. Híjole, aguas con eso. Bueno, si tú con esa lana vas a hacer algo... que está muy bien, a ver, hazlo, pero ahórrale para tu retiro por fuera. Sí, sí, ¿sabes? sí, o sea, hazlo por fuera, está bien. Si tú quieres recibir tu cash, te es más cómodo, adelante. Porque si no, estás ahorrando el 11% en el 2030 de lo que tienes declarado, de los 3,000, 4,000 pesos que te tienen dados de alta, ¿no? Para que te alcance, carnal. Por eso es importante ahorrar para el retiro. Esa es una estadística muy importante a tomar a consideración. Y ahora, aquí la pregunta del millón es, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo planear el retiro? ¿No? Y, pues, bueno, como lo hemos mencionado en muchos episodios, hay una ley máxima en las inversiones, porque esto no deja de ser una meta, ¿no? Así como a lo mejor tú tienes la meta de que tus hijos vayan a la universidad, de tú comprar una casa, esa es una meta, ¿no? Y pues a toda meta, entre más se pueda diversificar, mejor. Va a ser mucho mejor. Correcto, sí, y esto porque no queremos sonar a... Digo, todos saben a lo que nos dedicamos, pero de repente hay gente que te dice, no, es que yo me estoy haciendo de casas y me voy a retirar a través de mis rentas. O sea, seamos muy, muy objetivos, ¿no? No te va a alcanzar si solo lo haces a través de medio. ¿O qué vas a hacer si nada más en tu vida? Y digo, y no, estamos yendo... Alcanzaste a comprar 4 casas. O sea, no creo que todo el mundo pueda comprar 4 casas, ¿va? ¿Y de qué tamaño eran? ¿Y cuánto te van a pagar de renta? Y el cap rate y todo, ya cuestiones más finas, ¿no? ¿Y qué pasa si una se incendia o una no la puedes rentar o en una te tienes que ir a vivir tú? Eso ya no lo puedes considerar ingreso. Entonces, si este es el plan, como bien dice Arturo, el más caro a lo largo de tu vida, pues sí tienes que diversificarlo para que, pues, no... En ese momento no vas a tener capacidad de reacción. Además, ya no estamos en los 70s, 80s, que las casas valían 3 pesos, ¿vale? O sea, de hecho, financieramente sí es recomendable tener inmuebles para el retiro, ese no es la pelea. Pero el 100% es demasiado caro para lo que te pueda dar incluso. Exactamente. ¿Vale? Ahora, Vic, ¿tú recomendarías que todo se invierta en bolsa, en acciones, güey? No, o sea, yo, por ejemplo, hablemos, ¿qué te parece si hacemos una entrevista mutua? Sí. No, por ejemplo, tú, Arturo, hoy... ¿Qué estás haciendo? No cómo diversificas tus inversiones. ¿Qué estás haciendo para tu retiro? Wow, muy buena pregunta. Yo no estoy ahorrando en acciones, no tengo un PPR, no tengo inmuebles y no tengo un negocio. Tengo las 4, güey. Okay. Güey, me estaba sacando mucho de pedo. De que no tengo nada. No, gracias a Dios nos hemos preparado. Creo que bastante bien y yo tengo las 4, ¿no? O sea, yo tengo inmuebles que al final de cuentas son importantes porque es correcto, no dejan de ser tierra y pues es un activo de lo más seguro que hay, ¿no? Correcto, sí. Las acciones, por la edad que tenemos, entre más joven estés, mucho mejor, ¿no? Porque obviamente la ley máxima también de inversiones es largo plazo, es donde mitiga riesgos, ¿no? Pero también, a ver, te voy a poner este ejemplo. Este año, 2024, ¿has visto la volatilidad que tiene, carnal? Sí, sí, altísima. Sí. Imagínate que ya tienes 60 años y te tocó el año de volatilidad y tienes una minusvalía del 20% en tu portafolio. Exacto. Pero ¿qué crees? Si no lo sacas, no comes. Sí, sí, sí. O sea, eso está cañón. En ese momento lo tienes que sacar sí o sí. Entonces no te puedes prestar a que ese año cayó la bolsa y espérate 5 años de que se recupere. Hoy sí lo puedes hacer, pero dile eso a Don Chuy de 65, de que, Don Chuy, aguántenos 5 añitos en lo que las acciones de Apple se recuperan y luego ya sacamos los... No, pues Don Chuy te va a mentar la madre. Es correcto. Un negocio también. Esta pregunta siempre se la hago a los empresarios, porque el empresario siempre me dice, sobre todo cuando son empresas que ya van en la tercera, cuarta generación, y me dicen, pues la empresa que fundó mi abuelo va a ser la que me ve en mi retiro. Y yo lo que les digo es, si hoy saco yo un pagaré y me lo firmas, en el cual tú te comprometes a que los próximos 40 años la empresa va a seguir viviendo y operando al 100%, ¿me lo aseguras? ¿Me lo garantizas? No, ¿verdad? Bueno, hay que diversificar, ¿no? Entonces, correcto. Arturo al día de hoy tiene inmuebles, tiene acciones,
Tienes un Negocio negocio de propio. seguros. Y ojo con el tema del plan de retiro, para que sepa que es imparcial. Arturo tiene 2 planes personales de retiro al día de hoy, güey. En compañías distintas, En ¿no? compañías distintas. Sí, correcto. Una que es un poco más conservadora, que incluye un seguro de vida, uno de discapacidad. ¿Por qué? Porque, voy a poner mi caso, yo no estoy casado. Correcto. Yo no tengo hijos, ¿sale? No tiene Pero, novia. todavía. Pero, es algo que existe en mi plan de vida. Ok. Entonces, un plan de retiro me va a acompañar a mis 65. Correcto. Entonces, está padre que además de ahorrar para mi retiro, estoy planeando mi futuro, pero también está chido que proteja mi presente. Sí, claro. ¿No? Y tiene una tasa mínima garantizada que si el día de mañana cae la bolsa, me van a dar mínimo esa tasa que es mayor a la inflación. Siempre. Tienes que buscar siempre eso, creo que se ¿Sale? sabe. Y Arturo también tiene un PPR con una casa de bolsa, Ok. que va a ser el PPR que le va a ayudar a maximizar su portafolio, ¿no? Exacto. Que ahí sí le metí el índice del Standard & Poor's 500, está en dólares y pues dale para adelante. Sí, sí, sí. Y el Standard & Poor's 500 es algo conservador dentro de lo volátil, ¿no? Es Porque son correcto. siempre las 500 mejores. No importa que algunas salgan, otras entren, siempre son las 500 mejores. Pero bueno, creo que ese es el mejor consejo que te puedo dar para Respecto. poder diversificar para tu retiro, ¿no? Me gusta mucho la analogía de la mesa, eso no sé si te la he comentado. Sí, 4 patas, ¿no? Exactamente, tú tienes una mesa que tiene 4 patas, si una se cae, si una se rompe, pues no se cae la mesa, ¿no? Pero si tu mesa tiene 2 patas, Vic, Con una que se te rompa ya se te cayó el changarro, ¿no? ¿y el changarro qué es en tu etapa de retiro? El changarro es tus hijos, tu Correcto. mensualidad de renta, tu esposa, tu calidad de vida, y yo a eso sí, para que veas, Sí, no no. lo voy a poner en riesgo. Y nosotros ya no somos una generación que puede decir, pues yo voy a vivir con mis padres hasta que mis hijos me mantengan, ¿no? O sea, eso ya no existe porque tenemos pocos hijos. Ellos también van a tener un problema con su retiro. Digo, eso da para otro episodio, ¿va? Sí. Pero creo que lo que podemos hacer, de repente hizo un gran debate, ¿no? Que la generación de nuestros papás decían, lo mejor que le puede dar a tus hijos, o sea, nosotros, es la educación, ¿no? Yo creo que nuestra generación, lo mejor que puedes darle a tu hijo es no quitarle en tu retiro. Sí. O sea, que cuando tú te retires, Buen punto, lo güey. mejor que le puedes dar es no quitarle, güey. Deja en paz a tu morro, güey. Él va a tener sus problemas, él va a tener su familia, güey. De por sí cada vez, eso sí es un hecho, cada vez la vida es más cara, ¿no? Exacto. Entonces, pensar en una esposa, en un hijo y en tus papás, que a tus papás no lo vas a dejar en la calle, ¿sabes? Exactamente, güey. Entonces, sí debes de planear. Muy buena, fíjate, no lo había pensado, muy buen punto. De nada. ¿Sabes? Ahora, saben a lo que nos dedicamos, asesores de seguros, y uno de los principales puntos que vendemos es un plan personal de retiro, ¿no? Entonces, para aquella persona que no sepa qué es un plan personal de retiro, son contratos que dan o aseguradoras o casas de bolsa mediante el cual tú ahorras de manera domiciliada hasta tu etapa de retiro, que muchas veces por lo general es 65 años, ¿no? A mí me gusta mucho. Y uno de los principales puntos que vendo en los planes personales de retiro es que sea domiciliado, güey. Exacto. Justamente te iba a decir, o sea, ¿por qué lo sugerirías domiciliado? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo también tengo mi fondo de inversión en casa de bolsa A y le meto 500,000 pesos. Correcto. ¿Pero qué crees? Ya se me olvida volver a meterle lana a esos 500,000 pesos. De hecho, pero yo sí tengo mi plan personal de retiro que le estoy metiendo 5,000 pesitos al mes de ahorro. De aquí a los 65. Muchas veces mis clientes terminan juntando una mayor cantidad de dinero, a pesar de que es más rentable un fondo de inversión en su plan personal de retiro, porque fue el hábito, porque fue la constancia. Fue el ser la fuerzas. Exactamente. Exactamente, Entonces, sí. es un punto bien importante por el cual tener un plan personal de retiro. Muchos no lo tienen, pero los que yo más recomiendo es que también involucren un seguro de vida y por discapacidad. Mira, no quieres tener familia, perfecto, tú eres tu principal activo. Y si el día de mañana te me caes, te me accidentas y no puedes trabajar, Exacto. ¿qué vas a ¿Quién hacer? se va a encargar de ti en tu retiro, no? Si no eres tú, nada más. Entonces, tienes que Entonces, protegerte en Inter. Y normalmente todas las aseguradoras ofrecen que eso esté como cajón. Creo que es la principal diferencia entre ahorrar en un PPR a través de aseguradora que hacerlo en un PPR de casa de bolsa, que ¿no? involucra un seguro, ¿no? Exacto. Ventaja muy importante en los planes personales de retiro, son deducibles de impuesto. Chulada. A ver, y aquí aclaro algo porque hay muchas preguntas, está bien sencillo, ¿sale? Es el artículo 151, ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Fracción 5, literales. ¿Por qué el PPR va a los 65? Porque así lo dice la ley. Si lo Correcto. quieres hacer deducible, tiene que ser a los 65, ¿sale? Ay. Oye, pues le puedo meter 500,000 pesos al año. No, compadre, hay 2 topes, ¿no? Los 2 topes son, ¿cuáles son, Vic? El 10% de tus ingresos anuales. Correcto. ¿va? O, no me acuerdo qué cantidad de UDIs, pero hoy son 200,000 pesos. 200,000 pesos, que son 5 UMAS. Eso es lo máximo que tú puedes deducir a través de un PPR. ¿Le puedes meter más al PPR? Sí, solo ya no será deducible
ese después de los 200,000 o después del 10% de tus ingresos. Te voy a poner el ejemplo. Yo gano 5 millones de pesos al año, ¿no? Ojalá. Sí. Entonces, el 10% puedo deducir 500,000, ¿no? En teoría. Pero te dicen, pero tu tope son 200,000, lo que sea menor. Ah, ok. Eso es lo que Entonces, dice más la bien, ley. sí puedo ahorrar los 500, pero lo máximo que puedo deducir Son 200,000. son los 200,000, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es bien importante, que, a ver, una ventaja de los planes de retiro es ningún otro instrumento financiero es deducible. Es más, tiene una tasa garantizada de lo que pagues tú de impuestos Correcto. de retorno anual. Sí. ¿Sabes? Te van a regresar. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? O sea, prácticamente si tú ahorras un peso, si te has topado el 30%, te van a regresar 30 centavos. Sí. Si tú ahorras un peso, 30 centavos se te van a regresar en tu declaración. Y la neta es una chulada, pero sí nos gusta decir que no es comprar facturas, ¿va? No es para librar este año fiscal. Claro. No es para eso. Es un extra. Y les voy a decir por qué es deducible. O sea, está en la ley. Ya explicó Arturo en qué artículo está. Pero les voy a decir por qué es. Y creo que es una forma indirecta del gobierno de avisarnos. Piénsenlo así. Las únicas cosas que pueden ser deducibles de impuestos, hablando en temas de seguros, son las que el gobierno ya no puede sostener. Qué casualidad que es gastos médicos mayores y planes personales de retiro. Prácticamente el gobierno te está diciendo, si tú te encargas de lo que yo ya no puedo, ahí te va un incentivo fiscal, ¿va? Entonces, siempre que vean cosas que son deducibles de impuestos, hay un detrás de misterioso. Hay un truco, trae truco. Trae truco, exactamente, ¿no? Entonces, a ver, si el gobierno te está diciendo, güey, tú encárgate y te tiro ahí paro fiscal, es evidente que hay un problema. Entonces, ya sabemos cuál es el artículo, pero ya sabemos también el por qué. Para finalizar lo que es un plan personal de retiro, ya en la etapa de 65, que es en la etapa de goce, que a mí me gusta muchísimo mencionar también estos beneficios, hay dos maneras que muchas aseguradoras te dan para cobrarlo, ¿no? La primera es todo en un solo pago, es decir, Víctor ahorró 5 millones, yo, aseguradora, le generé otros 5 millones de intereses a favor. Entonces, Víctor, aquí tienes tus 10 millones de pesos. Y que te vaya muy bien, Ajá. ¿sale? Y Víctor le dice, oye, no soy bueno con mis finanzas. Soy mal administrado. Soy mal administrado. Entonces, ¿hay alguna manera que me ayudes a gestionarlo? Sí, te puedo ayudar a que sea una pensión de por vida. Correcto. Es decir, de los 65 años a los años que Dios le dé de vida a Víctor, a los 100 años, hasta ese momento, hasta que muera, le voy a seguir dando la pensión, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es un plan personal de retiro? Ahorro domiciliado, cuenta con una cobertura de seguro de vida y seguro de discapacidad, es deducible de impuestos, protegido contra inflación, tasa mínima garantizada, eso es bien importante, ¿no? En el plan personal de retiro que principalmente comercializamos Víctor y yo, algo muy padre y un diferenciador es que hay un mínimo de rendimiento garantizado, que muy pocas instituciones lo llegan a dar, ¿no? Y ya cuando tenga 65 años, lo cobro en una sola exhibición o rentas vitalicias, ¿no? Ahora, me gustaría, antes de pasar a la siguiente sección, Vic, que hablemos de tus 4X del retiro, que estás emocionado y qué tanto friegas con esto. No, ahí va. Es que justamente estoy leyendo un libro que, por cierto, se lo recomiendo, que se llama Ya te cargo el retiro, ¿va? Okay. Que el autor es Eduardo Rosas, ¿va? Que también crea contenido y así. Y en ese libro leí que hay dos autores que tienen cada uno sus 2X para el ahorro. ¿Por qué? Tú y yo, y creo que hemos caído en ese error también tú y yo, güey, siempre es como, tienes que empezar a ahorrar el 10% de tus ingresos y así. Sí. Pero es como, sí, güey, ¿y cómo ahorro ese 10, no? O sea, porque es como si te dijera, tienes que hacer 20 lagartijas, pero nunca he visto cómo se hace una lagartija, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que me digas que las tengo que hacer si no me dices cómo? Claro. ¿Okay? Entonces, estos autores, bueno, más bien, este libro que estoy leyendo juntó las X de dos autores y le llamó la fórmula de las 4X para el ahorro para el retiro. Okay. Entonces, me la aprendí muy recientemente, pero me gustó mucho porque nunca nadie, ni siquiera yo, había cachado cómo podía ahorrar para el retiro que no fuera en porcentajes. A ver, ¿no? Entonces, platícanos. Ok. Este autor lo que dice es que tienes que dividir prácticamente, cuando empiece tu año, tienes que hacer un presupuesto, que tú y yo siempre hemos incentivado eso, ¿no? Ok, y ahí la primera X, ¿ok? La primera X que tienes que elegir 2 gastos prioritarios, no importa que no tengan razón de ser, que no generen rendimientos, que sean extravagantes, llámese viajes, llámese conciertos, etcétera. Tú puedes gastar en 2 cosas de manera extravagante al año, ¿va? No limitarte. Esa es la primera X, ¿ok? ¿Cómo defines cuál es tu primera X? Cosas que te arrepentirías en tu lecho de muerte de no haber hecho. ¿Okay? Es lo que le dice el autor. ¿Okay? ¿Vas a elegir 2 cosas? Sí, te juro que nadie, güey, en su lecho de muerte dice, no mames, no me compré el iPhone 27 cuando salió. No, les vale madre. No, o sea, realmente suelen ser experiencias, güey. No viajé. Ajá, no viajé, exactamente. Entonces, tus primeros 2 gastos es la primera X, ¿no? Segunda X,
puedes gastar de manera extravagante en esas dos cosas, siempre y cuando recortes de manera tajante el resto de los gastos. Y cuando no estén dentro de esas dos categorías, no vas a gastar. ¿Ok? Obviamente, entendiendo las necesidades básicas, siempre tienen que estar cubiertas, ¿no? Comida, agua, etcétera. Entonces, optimizar, digamos, que Exacto. los gastos. Pero si tu prioridad este año era coche y viajes, ok. Y si mañana te sale la bolsa Louis Vuitton que te gusta, no está en los dos gastos extravagantes, entonces somos tajantes, ¿ok? Va. Vamos en las primeras dos X. Tercera X, que de hecho la saca él de otro autor, que es cuando vayas a comprar algo que lo puedas comprar 2 veces. Ah, eso es importante. ¿Ok? ¿Sí? O sea, Sin- por ejemplo, a mí me gustó tal traje de Exacto. 30,000 pesos, pero si digo, híjole, no, o sea, 2 veces, pues yo nada más tenía 40,000 pesos para esto, Ajá. nada. Exacto, No lo güey. compro. Exacto, ¿Ok? entonces no lo compras, ¿va? Y segundo filtro, que ya esto nos lleva a la cuarta X, si lo podías comprar 2 veces, ahorra la otra parte, o sea, el equivalente a lo que te gastaste, ¿ok? Poniendo O sea, tu ejemplo, ajá. me compré mi traje de 30,000 pesos, puedo ahorrar otros 30,000 pesos, ¿ok? Entonces Ok. tuviste 30 de ahorro, 30 de traje. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente que solo escucha la primera X, como era tu caso ficticio, que dicen, ¿puedo comprármelo 2 veces? Sí, tengo 60,000 pesos. Sí, carnal, y después de que hagas eso, te vas a quedar en ceros, Sí. ¿no? Entonces, no te alcanzaba 2 veces realmente, ¿ok? Sí. Entonces, si tú le pones estas 4X de filtro a todos tus gastos, ¿va? Te va a permitir el sí poder ahorrar. Ya tú sabrás en qué porcentajes, en dónde mete la lana y todo, pero creo que hacía falta una fórmula que nos dijera, a ver, güey, día 1, ¿cómo ahorro? ¿No? Entonces, Y ¿sabes lo que me gusta de las 4X, güey? Que tienen que ver con los gastos de lujo, variables, sí, ¿no? que no Que es... a ver, y no está peleado. Es que muchos me dicen, oye, tengo 25, 30 años, pero es que no quiero dejar de viajar. Quiero Es que no conocer quiero dejar de Europa. casarme. No quiero dejar de... Es que no tienes que dejar de hacerlo, ¿no? Es que lo Correcto. hagas con todo y, ¿sabes? Entonces Exactamente. creo que es una buena manera mentalmente para que la persona se pueda acostumbrar, ¿no? Correcto. Pero tiene que ver con el tema de presupuesto y optimizar el tema de los gastos, ¿no? Correcto. Pasamos al preguntadero. Y Venga. nuevamente, gracias a las personas que participaron en este preguntadero, que la verdad son 2 preguntas que nos hicieron muy importantes. La primera nos la hace Alondra Martínez, Ok. Vic. Y, a ver, te voy a aventar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es la edad ideal para iniciar el ahorro para el retiro? Uf. Ok, si no quieren un número, yo les diría en cuanto empieza su vida financiera, ¿va? O sea, que tu Me vida gusta. financiera, que normalmente va empatado con el inicio de tu vida profesional, ¿no? Tu primer sueldo, tu primer chamba, tal cual. Mi primera ¿va? chamba. Tu primera chamba. Ajá. Entonces, cuando empiezas a ganar dinero es cuando tienes que empezar a generar retiro, que normalmente, si quieren una edad, suele ser entre los 21 y 25 años, ¿no? Oye, ¿y sabes por qué Normalmente. me gusta esta respuesta tuya? Porque ahí generas el hábito, güey. O Exacto, sea, güey. imagínate que tú, las personas que nos estén escuchando esto y digan de que, no manches, si lo hubiera hecho en ese entonces, bueno, pues hazlo una vez, pero sí, o sea, imagínate que tú ya ganas tus 15,000 pesitos, ¿no? Ajá. Y tú ya te acostumbras desde tu primer ingreso, oye, el 10% se va Déjalo para el tema separar. del retiro. Entonces, vas a ir creciendo profesional, económicamente, y tú te acostumbras a este porcentaje, estás del otro lado. Las cosas van a pasar, ¿no? Estás del otro lado. Y es que eso de la edad, digo, qué bueno que nos pregunta esto Alondra, porque de repente yo siempre digo que nosotros como asesores, de manera muy romántica, somos viajeros en el tiempo, ¿no? Sí. Porque en el mismo día, güey, no sé si te ha pasado, tienes citas con un chavo de 23 años que le dices, güey, tienes que empezar a ahorrar, y te dicen, ahorita no, o sea, ahorita me quiero a Europa, quiero cambiar mi coche, etcétera. Y en el mismo día tenemos cita con el señor Carlos, güey, que tiene 50 años y te dice, Cierto. creo que ya tengo que empezar a checar el tema de retiro. Yo, no, carnal, tú ya estás checando galloso ya, güey, ¿no? O sea, Sí, te sí, pasas. o sea, el retiro era hace 30 años. Y normalmente el señor Carlos te dice, es que te lo juro, Arturo, que si alguien me hubiera dicho a los 20 que ahorrara, lo hubiera hecho. Y es tienes como, ganas de, oye, ¿te puedo grabar? Porque Ajá. a las 3 tengo una cita. Exacto, porque de la un chavo de maña- 23, ¿no? que me votó. Exacto, güey. Ya también algo que les menciono mucho es pregúntale a sus abuelos, pregúntale a sus tíos, ¿no? ¿Cómo lo Exacto. planearon, cómo iniciaron y qué les recomiendo? A ver, ¿no? ¿sabes qué, güey? Todos tenemos el abuelo rico y el abuelo pobre, güey. Híjole, sí, cabrón. Todos, güey. Todas las familias. Y piensen cuál es la casa más llena. Ahí se los voy a dejar, ¿no? Vamos a dar la respuesta. Sí. ¿Cuál es la casa que se frecuenta? La segunda pregunta nos la hace Aura Rosales y nos hace esta última pregunta de que si consideramos que los planes personales de retiro son una buena herramienta de deducción. Y esta me la aviento yo, la respuesta es un sí y no, ¿vale? Sí, ¿por qué? Porque lo marca la ley, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y lo puedes aprovechar. Pero no, ¿por qué? Porque como mencionó Víctor, muchas veces se arranca el plan personal de retiro con el objetivo de deducir impuestos, Exacto. ¿no?
¿qué pasa el día de mañana que estás en sueldos y salarios, emprendes, te cambias a reciclo? Y pues ahí no es deducible porque los reciclos casi no tienen deducciones, Correcto. ¿no? Ahí vas a decir, oye, pues cancelo mi plan personal de retiro. No. Oye, ¿te vas a dejar de retirar? No. Ajá. Solo cambió tu régimen fiscal, solo cambió tu güey. régimen fiscal. No tu meta de vida, güey. Entonces, la respuesta es, tu enfoque principal al contratar un plan personal de retiro es planear esta etapa, ¿no? Y si tienes la oportunidad o el beneficio, acorde a tu régimen, demás, de hacerlo deducible, aprovechalo. Exacto, pero que no sea el motivo de motor compra. Sí, porque aparte, digo, y conociendo a nuestro país, la ley del ISR y temas fiscales son súper variantes, ¿no? Con los años. Digo, en lo que yo llevo existiendo fiscalmente, yo he estado como en 3 regímenes, ¿se dice? Regímenes, Sí, sí. regímenes, sí. O sea, he pasado por varios porque han ido cambiando la ley y a veces me conviene más uno que otro, que yo no puedo tomar una decisión financiera en función a lo que sí sea deducible y no. Sí. ¿No? Como tú dices, es un extra, es la cereza del pastel, pero Sí. no es el pastel, ¿no? Pues para cerrar este episodio, Vic, yo creo que me gusta mucho resumir esto. Yo no conozco una persona que se haya arrepentido por ahorrar para su retiro. Ya haya iniciado su plan. Pero sí conozco a muchos viejitos, güey, que se arrepintieron por no haber ahorrado para su retiro, ¿no? Y pues en cualquiera de estos 2 temas, con Víctor, con su servidor se pueden acercar. Víctor, ¿dónde? Bueno, ¿vas a comentar algo antes? No, más que comentar justamente el ejercicio que vieron de la calculadora de retiro. Digo, si puedes mencionar, lo pueden encontrar en cualquiera de la página de ambos. La mía es www.raizasores.mx. Y la mía es www.7seguros.com.mx. Háganlo por su cuenta, sin Arturo ni yo de por medio, para que vean cuánto les va a costar su retiro. ¿Y dónde te pueden encontrar, Vic? @Víctor Efectivo o @raizasesores para hablar de estos temas en específico. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana. ¡Vámonos!